Iniciamos esta noche, siendo 29 de noviembre del 2011, 6:32 de la tarde noche, nuestro evento académico de hoy, documento soporte para no obligados a facturar en el 2022, a cargo de nuestro expositor y amigo conferencista Hassan Taleb. Entonces, no sé, Hassan, porque como estábamos en el preámbulo de preguntas, para no dejar dos personitas que levantaron la mano antes de iniciar, si le damos la palabra y luego iniciamos, para que no queden con la manito levantada, o si ellos nos dan esperita en el transcurso de la conferencia, le damos el espacio para que ellos intervengan. ¿Tú qué opinas? Escuchemos lo que de pronto tienen para decir, con eso arrancamos, con esto iniciamos nuestra charla de esta tarde-noche de hoy y podemos validar varias cosas. Yo diría que es importante porque de ahí nosotros damos un salto a lo que puede ser o nos puede servir como introducción al tema que les traemos hoy, que bueno, es enfocado en documentos soporte para no obligados a facturar, pero entendemos que esto es un documento que pertenece a todo el ecosistema de factura electrónica. Entonces, bueno, claro que sí, con muchísimo gusto. Voy a nombrar las 4 personas que levantaron manito para que cuando terminemos, iniciamos con Pedro, terminamos con Julián y ahí sí inicias, Hassan. Bienvenido, Pedro, ya bajaste la manito, ya no quieres intervenir. Buenas noches. Pedro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Pues en la conferencia solamente pues quería levantar la mano para expresar que muy interesante y muy importante este tipo de eventos y muy atento al aprendizaje, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Listo, bienvenido siempre. Muchas gracias. Neida Isabel, ¿tienes la palabra, Neida? Abre micrófono. Ay, sí, buenas noches, doctora. No, era que él estaba, pues, para decirle que ya habíamos participado, ya yo había estado en anteriores conferencias, entonces por eso levanté la manito. Muchas gracias. Qué gusto volver a tenerte aquí nuevamente. Ay, bueno, muchas gracias. Claro que sí. Elna Juliet, ¿vas a decir algo? Elna. No sé qué. Elna, abre micrófono. Bueno, Elna no quiere hablar por ahorita, dejémosla más adelantico. Entonces, Hassan, sin más preámbulos, bienvenido e iniciemos nuestra presentación de hoy. Claro que sí. Bueno, como ustedes lo pueden estar viendo en pantalla, vamos a hablar del documento soporte para no obligados a facturar. Es uno de los documentos del ecosistema de factura electrónica que desde hace ya algún tiempo están que lo vuelven electrónico y que lo vuelven electrónico, pero aún sigue en papel, ¿sí? Ahora lo que tenemos es un borrador que está prácticamente a puertas de firmarse. Este nos dejaría como una resolución en la cual ya podríamos tener las pautas para poder aplicar este documento de soporte. Realmente la Dirección de Impuestos necesitaba hacer algunos ajustes, necesitaba hacer algunas implementaciones sobre este documento antes de que llegara a salir al aire. Haciendo un preámbulo de lo que es este documento soporte es el anterior documento equivalente cuando las personas no responsables de IVA o el antiguo régimen simplificado pasaba una cuenta de cobro. Entonces esa cuenta de cobro la teníamos que legalizar mediante este documento equivalente a factura y así poder nosotros tomar este costo o gasto como deducible. Esto se ha venido manteniendo en el tiempo a través de la implementación de factura electrónica y ya nos han venido diciendo que este documento va a ser un documento electrónico y eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a ver cómo este documento soporte para no obligados a facturar va a pasar a una etapa ya electrónica, a un firmado electrónico, porque aquí vamos a aclarar también un paradigma que tenemos y es que, bueno, ¿cómo fue o cómo es el cuento de que venga? Es que usted me pasa la cuenta de cobro, fírmela, sí, pero quien la está firmando es el emisor.
Resulta que en el documento soporte, el caso de la firma es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque ya quien firma no lo hace con una firma autógrafa, sino que lo va a hacer el adquiriente con la misma firma que tiene para todo el ecosistema. Es decir, a esto se le está implementando una política de firma. Vamos a empezar con lo que entonces nos concierne al documento soporte, ya habiendo hecho la introducción de lo que es el documento soporte, para qué sirve y cómo se usa. Vamos entonces a hablar un poco de la normativa, el piso normativo que esto tiene. Bueno, el documento soporte es un documento que pertenece al ecosistema de factura electrónica. Recuerden que el ecosistema de factura electrónica ya lo venimos implementando desde el 2020 en forma con la factura electrónica, las notas crédito y débito. Este año 2021 incursionamos con la nómina electrónica y para el año 2022 estaremos a puertas de trabajar con este documento soporte para no obligados a facturar, el cual trae varias consideraciones, sobre todo cuando yo no sé qué hacer, como por ejemplo que recibo un extracto de una entidad bancaria. Muchos tenemos la duda de que si debemos elaborar un documento soporte para esto. La respuesta de una vez la damos es que no, porque ellos tienen su propio documento equivalente. Cuando le hago compras a un no residente en el a un no residente en el país, entonces ahí sí vamos a ver de pronto la aplicabilidad de este documento soporte. Todo esto tiene su piso normativo. Empezamos desde la resolución 42 y el decreto 358. El decreto 358 ya nos decía qué documentos se iban a derogar, qué documentos iban a quedar en firme. Finalmente este año tuvimos la resolución 12 de 2021. Fue una primer resolución en la cual se intentó pasar del documento soporte en papel al físico, perdón, en papel al electrónico. Sin embargo, esta resolución estuvo detenida por algunas circunstancias que fueron surgiendo en la medida en que se dio a conocer esta resolución 12. Posterior a esto, esta resolución 12 modificó también algunas cosas que eran necesarias para factura electrónica y contenía el anexo técnico de lo que es el documento soporte para no obligados a facturar. Miren, algo que hay que tener muy en cuenta es que ya el documento soporte, cuando entra a ser parte del ecosistema, se convierte en una pieza informante de exógena para las operaciones que nosotros tenemos. Entonces, aquí de pronto, como esto es una tabla de antecedentes, no estamos relacionando la nueva reforma tributaria, ¿sí? Pero es una de las aristas que toca precisamente este tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos emitiendo un documento del ecosistema, cualquiera que fuere, la nómina, el documento de soporte, la factura, estamos haciendo una transmisión de información. Entonces ya se nos está dejando muy en claro y muy en firme que vamos a empezar a tener un régimen sancionatorio por tener irregularidades en las transmisiones, sobre todo de la información que tenga que ver con los terceros. ¿Por qué va a pasar esto? Porque hay precisamente en la Dirección de Impuestos una gerencia encargada de ir reduciendo las cargas que tenemos actualmente de exógena. ¿Y cuál es el futuro de la exógena? Todo el ecosistema de factura electrónica. Entonces, cualquier documento que entre aquí, sin importar su proceso, un ejemplo, sea nómina, sea documento soporte, sea factura, pues tendrá su régimen sancionatorio y hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo, el 651 del Estatuto Tributario nos habla muy genéricamente. Ya el hecho de mandar una nómina o el hecho de mandar un documento soporte o el hecho de mandar una factura, eso implica en que todos estos documentos deben tener un estricto cumplimiento en lo que tiene que ver con la transmisión adecuada de la información hacia la DIAN. Entonces tengan mucho cuidado ahora porque, pues sí, anteriormente nos equivocábamos en la exógena y eso era el sufrimiento todo un mes padeciendo porque entendemos que las sanciones por exógena son altas,
pero resulta que eso se va a venir a trasladar acá, a los documentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora ya de empezar a hacer los documentos, sobre todo que son documentos susceptibles de que no los haga el contador, sino que los haga ya el vendedor de la empresa o los haga otro departamento. En fin, el comercial siempre por andar con afanes tiende a omitir información o tiende a no colocar de pronto la información de manera adecuada como ustedes los contadores están acostumbrados a reportarla en la exógena. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto ya cuando entre en vigor esta nueva reforma tributaria, que algo les traigo para que lo vean muy detenidamente. Sin embargo, nuevamente les recuerdo, péguenle una ojeada a cómo quedó el 616 del Estatuto Tributario y a cómo quedó el 651 del Estatuto Tributario. Realmente ya documentos como la nómina están incluidos en esos artículos del Estatuto Tributario, cosa que antes no veíamos, pero que ya esto se generalizó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso fueron las resoluciones 13, la resolución 15 nos hablaba de Radian, no nos detenemos mucho ahí, pero entonces vamos a lo que nos concierne en cuanto a documento soporte. Este borrador de documento soporte que tenemos a continuación nos va a regular lo que se emitió en la resolución 12, que fue ese anexo técnico que tenía que ver con el documento soporte. Yo de pronto voy a mostrarles acá un poco lo que es ese proyecto de resolución. Miren, aquí lo tengo. Voy a darle esto modo lectura. Y como pueden ver, es un proyecto que no tiene todavía número de resolución. Yo estuve hasta el día jueves que pregunté en la DIAN, me dijeron, todavía no está firmado este borrador, pero está colgado en la página de la DIAN. Y miren que él empieza a definir lo que es el sistema de facturación. Y por acá abajo, cuando ya empieza a decir que resuelve, entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestros análisis. ¿Sí? Este es el resumen que les traemos de este borrador, que una vez quede firmado, veremos cómo terminó y cómo le podemos dar su respectivo uso. Entonces, vamos a empezar por decir que este documento soporte, para no obligados a facturar, tiene la misma convalidación que la factura electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Miren que el que ya está habilitado en factura electrónica, por ese mismo canal va a venir a transmitir el documento soporte. Esto quiere decir que si usted de pronto va a trabajar documento soporte, usted es un adquiriente de este tipo de documentos y va a ser el emisor de este documento, usted va a tener un proceso de habilitación dentro del mismo sistema de factura electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, usted ya está en productivo con lo que tiene que ver con la factura electrónica y este documento también está ahí, pero entonces a usted el ambiente de habilitación se le va a mantener disponible para que pueda hacer pruebas con este documento y pueda hacer el envío de algunas situaciones que usted pueda tener con sus proveedores a los cuales le entrega el documento, los cuales le entregan a usted el documento para no obligados a facturar. ¿En qué caso se da esto? Mire, si usted tiene un contratista que viene y le presta 2 servicios o un servicio al mes en fin, una tarea muy puntual, pues este va a ser un proveedor suyo que no está obligado a facturar y que de alguna manera necesita legalizar esa cuenta. Le pasará a usted una cuenta de cobro y usted esa cuenta de cobro la va a transcribir a este documento soporte. De alguna u otra forma usted ya lo viene haciendo en papel. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Que bueno, ahora va a ser en el formato electrónico. Ahora esto va a ser un XML, con todas las características que esto conlleva, al igual que la factura electrónica. Es un documento más para que lo tengamos en cuenta en los temas de la transmisión. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Miren, aquí nos va a quedar un rezago de gente, ¿sí? Y esto lo pueden ver ustedes en el artículo 19 de este borrador. Y esto consiste en que, bueno, ¿qué pasa cuando el adquiriente no es un facturador electrónico? Entonces, como él no tiene los medios para emitir un documento soporte de forma electrónica, pues lo seguirá haciendo de forma física, ¿ya?
Quien no esté obligado a facturar, el documento soporte lo deberá llevar en forma física. Esto con el fin de poder dar lugar a costos y deducciones. Entonces usted debe tenerlo, le pasa mucho a las personas naturales que declaran renta, que necesitan sustentar estos costos y gastos, que pues se les da de la interacción de otros no obligados a facturar. Entonces, cuando este sea el caso, usted podrá seguir llevando este documento en forma física. Eso es lo que nos dice este artículo 19 del presente borrador. Esto tiene algo muy interesante, algo que de pronto nos viene, digamos, abriendo en los temas de la DIAN, y aquí vemos de pronto realmente la utilidad del XML y como la necesidad de ir dejando ya esa representación gráfica y el PDF. Primero que todo, la DIAN nos da la libertad de hacer esto a la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted está obligado a emitir este documento soporte y quiere hacer una representación gráfica del mismo, la puede hacer como quiera, solo que debe mantener dos características. Una, el CUTS, y dos, el QR. El QR ya lo conocemos. El CUTS, pues vamos a ver qué es, digamos que dentro de lo que implica el hecho de tener el ecosistema de factura electrónica, ya empezamos a hablar en estos términos. Entonces el CUTS es uno más, así como conocemos ya el CUFE, así como conocemos ya el CUDE, así como ya conocemos el CUNE. Entonces ahora nos viene el CUTS, que es el que pertenece al documento soporte para no obligados a facturar electrónicamente. Aquí tenemos un detalle importante, algo que tiene que ver con el tema de lo que nos pasó en el mes de agosto en la factura electrónica. Miren, ustedes de pronto se dan cuenta que la DIAN abrió como en los meses de agosto, en el mes de agosto, eso fue el 18 de agosto puntualmente, abrió la nueva factura electrónica, el nuevo formato de factura electrónica para los sectores específicos. ¿Qué quería decir esto? Que sectores como el sector salud, sectores como el sector transporte, cárnicos, el sector cambiario, en fin, que tienen una facturación compleja, iban a tener un formato específico para su determinado sector. Resulta que para este documento del ecosistema también nos ocurre lo mismo. Vamos a tener la libertad de poder tener diferentes formatos para transmitir información que requiera este documento. La DIAN aquí nos hace una salvedad. ¿Cuál es la salvedad que nos hace? Que si usted va a aplicar la factura para un determinado sector específico o este documento usted lo va a implementar para un determinado sector específico, lo que prevalece en la información es precisamente la información tributaria como tal de la factura y no la información del sector específico. Voy de pronto a darles un ejemplo. Si usted es transportista y resulta que tiene su propio formato de transporte, básicamente cuando está haciendo esta operación, los valores como por ejemplo lo que es el tema de la carga, lo que es todo lo que conlleva la información adicional de la factura, esta información no será tenida en cuenta por la DIAN. Sin embargo, sí será tenida en cuenta por la entidad que regule su sector. Vamos entonces a un caso muy puntual. Voy a hablar del sector salud, por ejemplo. Usted es una IPS y usted contrata con un médico no obligado a facturar. Pero resulta que usted le dice, sí, doctor, deme el número de pacientes atendidos o relacióneme los pacientes que atendió en su consulta para yo poder pagarle dentro de este marco del documento soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento soporte va a poder viajar con el listado de pacientes que atendió este médico no obligado a facturar, ¿sí? Y el documento quedará legalizado de esta manera. Pero en últimas, lo que la DIAN va a verificar o a validar dentro de sus campos que tiene para la validación previa o el alcance que tiene la validación previa,
será la información tributaria correspondiente a dicho documento electrónico. Entonces, si usted va a emitir un documento soporte y este documento soporte lo va a mandar con la información para un sector específico, usted lo va a poder realizar, pero debe tener en cuenta estas características y qué se está validando y qué no se está validando, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿qué tenemos? Hasta aquí tenemos un documento soporte, el cual se vuelve obligatorio para poder realizar los costos y deducciones pertinentes dentro de una declaración de renta. Cuando usted emite este documento soporte, usted debe tener en cuenta que si es facturador electrónico, este documento soporte lo debe enviar a la DIAN de manera electrónica. Pero si usted no es un facturador electrónico, este documento soporte lo debe enviar, perdón, no lo debe enviar, lo debe hacer de manera física, como lo viene haciendo ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que usted debe tener en cuenta? Que dentro del ecosistema, este es uno de los documentos que requiere numeración autorizada. Noten que entre la factura y este documento soporte son los que tienen esa obligación de emitir una numeración autorizada y estarla renovando porque se vence, etcétera, etcétera. Si usted maneja notas crédito, si usted maneja notas débito, si usted maneja la nómina, por ejemplo, no maneja una numeración autorizada. Usted lo que hace con la nómina es que le da un prefijo y una numeración internos y con eso transmite sus comprobantes a la DIAN, ¿sí? Entonces, a tener muy en cuenta. Cuando usted habla de documento soporte, está manejando una numeración autorizada. Bueno, este formato tiene el mismo esquema que una factura electrónica. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, es que usted ya viene haciendo un documento soporte en el papel. Y si usted ve, ese documento soporte contiene los datos iniciales, los datos de cabecera de quién es su proveedor y los bienes o servicios relacionados que usted está adquiriendo a través de esta operación de compra y venta o prestación de servicios. Entonces, el esquema que esto tiene es muy parecido al de la factura electrónica. Es una factura con ítems, es una factura que usted al final totaliza y que le liquida impuestos. ¿Cómo así? Claro, bueno, a ver, entendemos que por lo general un emisor de documento soporte es un no responsable de IVA. Entonces, bueno, no vamos a montarle IVA como tal a un documento de estos, a pesar de que tiene el mismo esquema de factura electrónica, pero sí debemos tener algunas consideraciones a saber con esto. ¿Cuáles son esas consideraciones? Ah, bueno, que en algunos casos yo debo efectuar un rete IVA, una retención a título de IVA, que yo debo hacerle una retención en la fuente si diere el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son elementos importantes para que su documento sea válido. Miren, ustedes de pronto podrían llevarse la impresión de que, porque estoy cumpliendo y lo estoy transmitiendo electrónicamente, entonces yo ya tengo un documento soporte totalmente deducible en costos y gastos. Puede no ser así, porque recuerden que uno de los requisitos para que un costo sea deducible es sagradamente la retefuente. Si tuvo los criterios para hacer el rete IVA, pues tendrá que hacerle el rete IVA. Y también pues debe tener las consideraciones del caso en lo que tiene que ver con otros temas que posiblemente se nos salgan de este alcance, pero recuerden que hay que manejar también un Pareto en bancarización, por ejemplo. Entonces, todo esto le tiene que seguir coincidiendo y lo que tiene que hacer es sumar, además de eso, este nuevo documento soporte para no obligados a facturar, que lo que le trae es un formato muy parecido al de factura electrónica, pero que funciona a la inversa.
¿Cómo funciona la inversa? Porque es usted como adquiriente quien lo emite, no es su proveedor quien se lo entrega. Entonces, si usted muy posiblemente reciba una cuenta de cobro, esta cuenta de cobro debe ser transcrita a este formato de documento soporte. En la presentación yo no les coloqué lo que son los requisitos que debe llevar el documento soporte, pero si ustedes se van al proyecto de resolución, aquí lo van a ver, que pues ya lo hemos hablado de pronto en algunas ocasiones anteriores. Entonces usted lo que tiene que tener en cuenta es que si lo hace en papel, pues debe tener todas las consideraciones que tiene este artículo 4, sobre todo si lo hace en papel, porque si lo hace de manera electrónica, si no lo tiene con el cumplimiento de los requisitos, lo que va a pasar es que en la validación previa este documento se va a quedar. Pero si usted lo está haciendo en papel, entonces usted debe tener mucho cuidado de seguir precisamente estas recomendaciones o estas exigencias que tiene el artículo 4 aquí en cómo debe estar realizado y cómo debe tenerlo. Entonces, por ejemplo, por aquí nos dice, miren el punto 7, que debe detallarnos el valor total de la operación y discriminando el valor del impuesto sobre las ventas IVA, pero ojo, cuando a ello hubiera lugar, está la salvedad, porque pues como les decía al principio, esto es un documento que prácticamente está especializado en los no responsables, ¿sí? Entonces, aquí hay que también darle como una interpretación a lo que tenemos. Y bueno, finalmente, conocer lo que es el CUTS. Vamos nuevamente a la presentación para que conozcamos lo que es el CUTS. Pero antes de ver lo que es el CUTS, voy a explicarles algo más. El documento soporte tiene una política de firma, ¿sí? Esta política de firma es una firma igual a la firma de la factura electrónica. De pronto, cuando el documento salió en papel, teníamos la duda de, bueno, ¿quién lo firma? ¿Cómo se firma? ¿Cómo sucede esto? Sí, usted puede tener un sustento y poner al proveedor a firmar, pero realmente ya cuando entre en vigor este nuevo proyecto de resolución o nos den ya las pautas de cómo aplicar el documento soporte, la firma que será impuesta a este tipo de archivos es la del documento soporte, la del adquiriente de los bienes y servicios, el cual es el obligado a facturar. Yo por aquí tengo incluso uno. Nosotros estuvimos haciendo un par de pruebas de envíos de ese documento soporte. Vengan, yo les muestro aquí cómo es que es un documento soporte y qué es una firma digital. Miren, aquí vamos a ver qué es una firma digital. Ustedes tienen por acá, permítanme, les abro el archivo, aquí ya nos abrió. Miren, ustedes tienen por acá, esto es un archivo en XML, es un intento por tratar de firmar un documento soporte. Bueno, en el momento no era recibido, no estábamos como preparados para que la DIAN nos recibiera esto. Sin embargo, donde pueden ver ustedes una firma digital, miren, esto es una firma digital. Esto que ven aquí, este poco de caracteres encriptados, esto es una encripción. Esto es un certificado de firma digital que se incrusta en el documento con el fin de firmar este documento. Entonces, cuando usted firma este documento, usted está incrustando este código encriptado en el documento y pues eso le va a dar unas garantías de no repudio, le va a dar unas garantías de que el documento fue entregado a la hora y en la fecha que usted dice que los está entregando. Y bueno, un sinnúmero de requisitos más que le hacen a usted cumplir con todo el tema de política de firma. Entonces, esto quiere decir la política de firma, que usted va a firmar este documento XML y lo va a entregar en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y con esto se va a dar por entregado el documento y por cumplida la obligación. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hacer una corta propaganda
para que ustedes se dirijan a María Janet si de pronto ustedes requieren algún documento del ecosistema o si de pronto están firmando con el gratuito de la DIAN y tienen problemas en adquirir el certificado. Con María Janet pueden acercarse ustedes y solicitar cualquier producto que tenga el ecosistema, sea una firma digital, sea factura electrónica, sea nómina, cualquiera que sea la necesidad dentro del ecosistema, pueden comunicarse con María Janet. Al final de esta charla les vamos a dejar nuevamente los datos de ella para que ustedes puedan contactarla y puedan solicitar algún tipo de servicio o algún tipo de producto si fuere el caso. Ahora sí, entonces entremos a lo que es el CUTS. ¿Qué es el famoso CUTS? Bueno, nos estamos llenando de muchos términos, nos estamos llenando de muchas estampas, pero esto es como la cédula de ciudadanía del documento, ¿sí? Es un código único, ¿sí? Del documento soporte. Cuando ustedes siempre vean DS, las iniciales DS, están hablando del documento soporte, del que es para no obligados a facturar. Entonces tenemos el código único de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que así como la factura tiene el CUFE, así como la nómina tiene el CUNE, miren que todo empieza por Q, código único, asimismo, el documento soporte tenía que venir con su propia estampa, con su propio código. ¿Cuál fue? El CUTS, Código Único de Documento Soporte. ¿Dónde lo encuentra usted? Bueno, aquí lo estábamos mostrando. Miren, es el punto 10 de los requisitos que debe tener el documento soporte para poder para que él pueda estar en orden y pueda cumplir con todos los requisitos. Entonces, de eso se trata el CUTS. Si usted anteriormente ya estaba diciendo, bueno, deme el CUFE de la factura para confirmarla, bueno, aquí ya va a tener una herramienta más. Vea, tengo el CUTS para poder confirmar esta operación. O el día de mañana que esto va a pasar, vamos a irnos un poco al futuro. El día de mañana que usted tenga una disputa con alguna persona natural porque, venga, es que resulta que usted me está reportando aquí en la exógena y suele pasar y la persona natural no se acuerda. Usted vea, aquí están los CUTS de las operaciones que tuvimos. Esto le da el monto para lo que le estoy reportando y con esto usted puede sustentar aquel reporte que va a tener en cuenta, porque recuerden que ya con estos documentos es con los que se va a computar la nueva exógena que nos va a dar lugar a el cálculo de impuestos de aquellas personas naturales o aquellas personas que entren en el ecosistema o que se les expida un documento de este ecosistema. Esto inmediatamente irá grabando esa persona y posteriormente ya él tendrá que entenderse con su autoridad tributaria frente a los ingresos que ha tenido. Bueno. Vamos a entrar en algo muy interesante. Miren, ¿cuándo sí y cuándo no uso el documento soporte para no obligados a facturar? Resulta que muchos de ustedes tienen inconvenientes porque compran cosas o el empresario le da por comprar cosas con la tarjeta de crédito en internet y resulta que el portal no es colombiano, no hay factura, no hay absolutamente nada y esto se vuelve un problema, ¿sí? Pues resulta que el documento soporte es una de las maneras posibles para poder legalizar este tipo de compras. ¿Que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones? Sí. ¿Cuáles son esas consideraciones? Bueno, que realmente esto se aplique a esas cuantías menores de las que habla el artículo 437 y la manera de cómo aplicarlo. Voy a ilustrarles de pronto un poco el caso. Miren, si usted de pronto hace la adquisición en el portal, eso sí, tenga la gran diferenciación de a quién le está comprando, porque si usted me dice, no, es que yo lo estoy comprando a un Mercado Libre y resulta que el vendedor es colombiano,
No, o sea, ahí pregunte si el vendedor ofrece factura electrónica, y si el vendedor no ofrece factura electrónica, usted le va a poner un documento soporte, lo va a reportar con un documento soporte, porque lógicamente debe tener acceso a la cédula de este personaje que le está vendiendo por Mercado Libre, pero a los que nos estamos refiriendo aquí es a aquellos no residentes en el país, aquellos que le efectuamos una compra y es un no residente. Resulta que nosotros le podemos hacer, para estas pequeñas cuantías que compramos en los portales, le podemos hacer su documento soporte. ¿Cuándo esto no es válido? Pues recuerden que, miren que el documento soporte es algo que nos controla de alguna manera las cuantías bajas, o la gente que de pronto está en un no responsable, en un estado de no responsable, porque no alcanza a manejar esas operaciones para empezarlo a grabar con factura electrónica, con IVA y con un sinnúmero de obligaciones que sí la tienen de pronto ya los que pasan estos topes o que empiezan a percibir ingresos superiores a las 3.500 VTs, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que esto es solo para esos casos. Si usted ya está empezando a hablar de una importación y que eso le tiene que entrar por puerto y por aduana y por todo esto que tiene que ver, recuerde que ese tipo de importaciones tienen un documento de declaración de importaciones, y ese documento también va a entrar dentro del ecosistema de factura electrónica. Hoy no lo tenemos, pero es un formato que también tiende a ser electrónico. También ya la DIAN nos ha anunciado que ese documento de importaciones también será electrónico y vendrá a ser parte del ecosistema para terminar de cerrar todo el ciclo tributario o informativo que tiene que ver con fines de tributación. Entonces, tienen que tenerlo muy claro esta diferenciación, en qué casos sí puedo apoyarme en el documento soporte, en qué casos no. Es claro que cuando tenemos una importación, eso tiene que tener su propio control y eso se debe manejar con el documento de declaración de importación, ¿sí? Para las cuantías pequeñas y estas cosas, está el documento soporte para no obligados a facturar. Aquí sí podemos hacer uso de ese documento. Tenga presente que cuando usted necesite hacer rete IVA, ¿sí? Usted debe aplicar el rete IVA a este documento soporte. Si usted no le aplica el rete IVA a este documento soporte, pues está incurriendo en que este gasto o costo que usted está haciendo aquí o le esté dando tratamiento llegue a no ser deducible. Que en la negociación con la otra parte o la contraparte se me fue imposible hacer el rete IVA. Pues téngalo en cuenta, muy probablemente sea un impuesto asumido que usted debe tener, porque hay que ver hasta qué cierto punto valga la pena descontarse este documento, este gasto que se hace amparado en este documento soporte. Voy a pasar un momentico nuevamente acá a lo que es el tema de las resoluciones, porque voy a explicar algo más que tiene que ver con el tema del documento soporte. Y es lo siguiente: ustedes pueden descargar esto del sitio de la DIAN. En este momento el sitio de la DIAN pues tiene colgado este proyecto de resolución hasta que se firme, ¿sí? Y bueno, y aquí yo quiero hacer como un apunte en lo que tiene que ver no con todo, no con este documento únicamente, sino con todo el ecosistema. Miren, si ustedes leen muy a fondo todas las resoluciones, se van a dar cuenta que la DIAN está hablando de interoperabilidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que miren, que ustedes pues ya deben tener, en la medida en que se van montando en estos documentos, esto es una tarea que se va volviendo de compartir más y más y más información. Entonces, usted empezó compartiendo información de la facturación, luego siguió compartiendo información de su nómina, ¿sí? Ahora va a compartir información de lo que tiene que ver con los no obligados a expedir esta factura, o de pronto
uno de los engranajes que hacen precisamente parte de toda este análisis de información. Y pues aquí ya la DIAN va a tener como una herramienta objetiva para poder invitar a más contribuyentes o aumentar su base de contribuyentes y poderlos traer. Entonces, ¿qué es este cuento de la interoperabilidad? Miren, la interoperabilidad, si ustedes se van a leer, se los dejo recomendado de lectura, no lo vamos a hacer en esta charla, pero aquí usted puede validar que prácticamente esto le está como entregando a la DIAN una autoridad de empezar a pedirle a usted registros y registros y registros y registros y de todo lo que usted tenga, ¿sí? Usted pues en últimas va a tener que tener un medio de cómo irlo entregando. Y eso usted lo puede seguir analizando ya en el estatuto tributario. Digamos que es otra de las lecturas recomendadas, es que lean el 616 y que lo analicen, porque ya todo lo que entre en el ecosistema, llamémoslo o no llamémoslo factura, es considerado como la factura electrónica. Entonces, aquí usted va a tener absolutamente que transmitir todo lo que le representa información para la DIAN, y asimismo usted va a hacer estas implementaciones y va a, digamos, cumplir su obligación formal de una manera muy diferente a como lo viene haciendo ahora. ¿Qué tenemos que, digamos, tener de apoyo aquí o cuál es nuestra carta de navegación en toda esta implementación? La 2155, ¿sí? Que también se las traía por acá. La 2155 es precisamente la reforma tributaria. Esto habla de muchas cosas, es un documento muy extenso, pero que toca ciertos apartes de la facturación electrónica, como por ejemplo ya nos dice el futuro del POS. Aquí en la 2155 ya tenemos claro cuál va a ser el futuro del POS, cómo se le va a dar el tratamiento en los próximos años y bueno, cómo vamos a seguir transmitiendo el tema de la información en los documentos electrónicos, cualquiera que fuera el del ecosistema. Entonces, si usted quiere indagar cómo va a ser de pronto el tema del régimen sancionatorio y todas estas cosas, empiece a leerse la 2155 y acompáñelo del 651 del Estatuto Tributario, donde usted va a encontrar precisamente todo este tema sancionatorio y todo lo que entonces ya nos conlleva ahora sí el hecho de entregar la información de una manera totalmente correcta. Vamos a volver ya acá como a nuestras últimas diapositivas. ¿Sí? Queda entonces explicado el tema del documento soporte, cómo lo vamos a manejar para aquellos no residentes. Digamos que esto en parte también es una solución porque muchas veces estábamos en problemas cada que encontrábamos en la contabilidad una compra que no sabíamos cómo reportar, que no sabíamos cómo darle manejo, porque ahora es muy común ver que se hagan compras a través de los portales y que quienes están detrás de estos portales pues sean no residentes. Bueno, una de las particularidades que nos trae el documento soporte es que, bueno, así como la factura tiene notas débito, notas crédito, así como la nómina tiene su nómina individual de ajuste, aquí también el documento soporte tiene unas notas de ajuste. Entonces, si usted de pronto tuvo una operación que no le salió de la mejor forma con su proveedor, usted puede hacerle el ajuste a ese documento. O si de pronto dentro de la negociación usted elaboró el documento soporte, pero días después se dio cuenta que necesita devolverle 2 productos o 2 servicios que adquirió con este proveedor, usted va a poder hacer uso de esta nota de ajuste, realizarle el ajuste a esa nota tal cual como se lo hacemos a otro documento del ecosistema
y vamos a poder trabajar con esto. Esto era una de las grandes interrogantes que teníamos porque el anexo técnico en la resolución 12 no nos decía mucho qué podría suceder si nosotros nos equivocábamos en una nota de ajuste, en un documento soporte, o si necesitábamos reversarlo, o si algo ocurría. Muchas veces una de las grandes situaciones que hay que resolver, y aquí les vamos a dar un consejo, cuando usted vaya a elaborar el documento soporte, asegúrese de a quién se lo está haciendo. ¿Por qué? Porque pueden pasar casos que usted piensa que una persona le presta un servicio y usted piensa que él de pronto cabe dentro del documento soporte, pero cuando va a verlo es un obligado a facturar. Entonces, usted debe tener en cuenta que esta persona cumpla con estos requisitos para poder realizarle este documento soporte y que usted no vaya a tener de pronto inconvenientes. Es la oportunidad ideal para empezar nuevamente a actualizar el root de todas estas personas que tengan, digamos, negocios con ustedes y que no estén obligados a facturar. ¿Qué pasa también de pronto? Bueno, en el caso de los no residentes, por ejemplo, usted puede escoger el tipo de documento con el cual está reportando, ¿no? Si usted está reportando con un documento de identidad de ese extranjero, lo va a poder hacer. Los tipos de documentos son los mismos tipos de documentos que tiene la factura electrónica. Si la persona no tiene RUT, pues no tiene problema, hágaselo con la cédula, siempre y cuando usted verifique que la persona no tenga RUT en el momento, y usted va a poder, digamos, realizar su proceso con lo que tiene que ver acogido a este documento soporte. Finalmente, volvamos a la consideración. Esto está en el artículo primero, en su numeral 7 del proyecto. Yo aquí se los dejo, digamos, ubicado en donde está para que ustedes ya lo lean con calma. Puedan establecer, bueno, yo voy a practicar el RTI, ¿esto cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes le den buen manejo al tema de impuestos con este tipo de personas que nos vamos a encontrar que en un 90%, 95, 99.9% serán no responsables de IVA, pero que deberíamos dar un tratamiento a algunas circunstancias muy puntuales, que ya cada uno de ustedes conoce cuál es el caso en el cual lo aplican, en cuál caso no lo aplican. Bueno, vamos a comentarles algo más por acá que tiene que ver con el proyecto de resolución ya en sus finales, ¿sí? Algo para comentar del proyecto de resolución es que este proyecto de resolución no nos da una fecha específica de cuándo entramos a aplicarlo, ¿sí? Es decir, esto no tiene todavía su calendario, por decirlo así, como lo han tenido los otros documentos del ecosistema. Sin embargo, podemos decir que en las resoluciones anteriores, como la 63, la 37, las que venían dando aplazamiento a la nómina y este tipo de cosas, podemos notar que la DIAN fue como facultada para que en lo que viniera de enero del 2022 promulgara y diera cuáles son estas fechas que están destinadas para la implementación de cada uno de estos. Entonces, ¿qué estaremos esperando para el otro año? Uno, las fechas o el calendario de lo que va a ser este documento soporte. Voy a irme un poco al final, bueno, aquí ya terminó, para mostrarles que esto ya trae un anexo técnico en una versión 1.1. La resolución 12 traía el anexo técnico en una versión 1.0, pero que este es en el que ustedes deben centrarse. Entonces, una vez este proyecto de resolución sea firmado, para este y para cualquier otro documento,
la DIAN lo que va a hacer es dar una reglamentación. Miren, la DIAN tiene que escribir un decreto reglamentario frente a lo que dice esta reforma tributaria, esta ley. Y con ese reglamentario, ahí vamos a poder ver algunas aplicaciones, como por ejemplo lo que es el POS, ¿sí? Porque el POS tiene algunas consideraciones dentro de esta ley, dentro de esta ley 2155 o reforma tributaria, que entre ellas está, por ejemplo, que el documento POS va a tener un número muy reducido de VTs, ¿sí? Pero eso va a tener que entrar a regularse primero. Vamos a tener que tener un reglamentario y sobre ese reglamentario vamos a poder ya tener la información de cómo vamos a proceder con eso. A eso sumémosle que el POS también será un documento electrónico, es decir, todos los documentos equivalentes que en el 2020 los vimos en el decreto 358, ¿sí? Se van a recoger en uno solo, que a la final será el documento equivalente electrónico. Y ahí estamos contemplando que va a entrar el POS, que va a entrar el de los servicios públicos, van a entrar todos realmente los documentos equivalentes al sistema de factura electrónica. Entonces, cuando ustedes estén leyendo la 2155, tengan muy presente que a esto tiene que llegarle un reglamentario. No se vayan a asustar de pronto con lo que dice aquí, porque tiene cosas muy fuertes para lo que es el tema de factura electrónica, pero que la DIAN, ya teniendo la experiencia que ha vivido en el país con la implementación de factura electrónica, seguramente hará una muy buena reglamentación, un muy buen reglamentario que nos permita seguir trabajando en lo que tienen que ver las cuestiones de factura electrónica, documento soporte y el resto de documentos equivalentes, ¿sí? Entonces, bueno, dos lecturas recomendadas que dejamos aquí. La 2155 en la sección de factura electrónica. Leamos el estatuto tributario, sobre todo el 616 en adelante, de lo que es todo el tema de sistema de factura electrónica. Y este proyecto de resolución, que bueno, se los vamos a hacerles llegar con las memorias de esta capacitación para que usted tenga, digamos, la lectura a la mano y la pueda realizar, por lo menos en lo que concierne al proyecto de resolución que se va a firmar, teniendo en cuenta este documento soporte para no obligados a facturar. Bueno, entonces, digamos que esto es lo que les traíamos por el momento. Es el tema ya de cómo vamos a prepararnos para este 2022 y esperemos fechas. A hoy no tenemos fechas. Ya tenemos que ver la de la DIAN cómo va a pronunciarse en el próximo año. Recordemos que tiene un plazo hasta el 31 de enero para pronunciarse en cómo vamos a operar con estos anexos al ecosistema de factura electrónica y cómo continuamos en esto. Última recomendación, por el momento debemos seguir usando el documento soporte en papel, debemos seguirlo realizando en la manera como lo venimos realizando, mucho cuidado con las autorizaciones, que no se nos vayan a vencer, tenerlas siempre al día y continuar manteniendo esta carpetica hasta que tengamos la oportunidad de transmitirlo digitalmente como todos los productos o como todos los documentos que ya tenemos del sistema de facturación electrónica. María Janet, abramos entonces las preguntas al público. Claro que sí, mi Hassan, vea, tengo a Pablo Tulio Calderón levantando manito, María Inés Suárez también, pero también tengo desde las 6:34 a Gloria Dávila con preguntas en el chat. Entonces vamos a ir uno y uno, ¿vale? Claro que sí, ¿me podrías colaborar de pronto con las preguntas del chat? Las vamos leyendo y vamos a ver. Ya en este momento le voy a leer la de Gloria Dávila. Gloria Dávila preguntó o pregunta: quisiera saber cómo activar en la página de la DIAN el icono de solicitud, habilitación, numeración para documentos soporte.
La persona jurídica no es responsable de IVA y no factura electrónicamente. Bueno, y hay una Una contradicción. pregunta más bien como de gestión interna. Ahí hay una contradicción, pero lo que podemos decir es que definitivamente él tiene que tener factura electrónica para poder activar el documento soporte de manera electrónica. Ahí también hay una dificultad, ¿sí? Y es que el documento soporte se encuentra anexo o la autorización. Cuando yo voy a sacar la autorización, estoy hablando del portal Muisca, cuando yo voy a sacar la autorización de numeración de documento soporte en el portal Muisca, por lo general eso me aparece en el icono de facturación, ¿sí? De pronto ella está pensando en cómo activarlo. El problema es que para activarlo usted debe tener como mínimo una obligación de facturar, que puede ser la 16, que es una de obligado a facturar bienes y servicios cuando no es responsable de IVA, o la 52, que ya es la de facturación electrónica, pero ahí va a tener una dificultad, porque si no tiene alguna de estas dos obligaciones en el RUT, no va a poder activar o no le va a poder salir el icono de numeraciones de facturación. Sin embargo, hay otro camino, pero ya tendría que pedir el acompañamiento en el chat de la DIAN, porque hay otras obligaciones que también funcionan. No recuerdo en este momento, creo que es la 07, o hay una más que también activa el icono, pero ya sería más que se dirigiera al chat de la DIAN, donde sí le pueden colaborar ya puntualmente, viendo las obligaciones que tiene y cuál le faltaría por agregar al RUT para que le aparezca este tema de las numeraciones. Y listo, Hassan. Entonces, Pablo Tulio Calderón, ¿puedes hacer tu pregunta? Abre micrófono, Pablo Tulio. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Janet, doctor Hassan, buena tarde, ¿cómo están? Muy bien. Mi pregunta es la siguiente, no sé si le escuché mal, pero su merced decía que los que están en este momento pidiendo factura electrónica, el documento soporte, ¿ellos también lo transmitirían de forma electrónica o tienen ese solamente en papel? No sé si le escuché mal esa parte. Lo que pasa es que hoy lo estamos haciendo en papel. Sí, señor, correcto. Los que facturan. Ajá. Pero una vez este proyecto se firme y la DIAN de pronto proponga un calendario de implementación, el documento soporte deja de ser en papel y se convierte en electrónico. Se envía de manera electrónica. Correcto, pero entonces todos tendrían ese tipo de obligación de hacer la transmisión electrónica del documento soporte a partir de que la resolución esté aprobada, ¿cierto? A partir de cuando diga la resolución que usted debe hacerlo, porque digamos si la firman mañana, esto puede tener una fecha en el 2022, que no sabemos cuál es. Entonces, Hassan, aprovecho, por ejemplo, en el caso nosotros acá tenemos, nosotros somos netamente cafeteros, estos agricultores que ellos en la declaración de renta, pues necesitan incluir todos esos gastos. En ese caso, ellos tendrían que hacer ese documento soporte, obviamente de los gastos, hacer también la transmisión electrónica. Bueno, tener hay que tener una consideración. Algún tipo de consideración especial. Electrónico, si él no es facturador electrónico, lo hace en papel. Si él es facturador electrónico, pues ya hace factura electrónica, debe hacerlo de manera electrónica. Sí, por los montos de los ingresos, que tienen, pues digamos que ellos son facturadores electrónicos, ¿sí? Por los montos de los ingresos que tienen. Entonces, hay algunos, ¿no? Pues no todos, sino algunos en este momento, pues, que tienen ese tipo de obligación. Entonces, en ese caso, para ellos sería la obligación también del documento soporte electrónico. Claro. Okay. Claro que sí. Entonces, el facturador electrónico este es un documento más que debe anexar a su ecosistema. También la nómina.
Correcto. Ese personaje también está obligado a emitir la nómina electrónica. Ah, listo, listo. Entonces, igual, pues entonces, digamos que a partir del 1 de enero, que se tenía como la idea de que empezaba esto, aún no está definido eso, ¿cierto? Hay unas cosas, lo que pasa es que la ley la reforma tributaria entra en vigencia a partir del 1 de enero. Sí, eso es cierto. Pero hay unos apartes de esta reforma tributaria y ella los dice que requieren de reglamentación por parte de la DIAN. Entonces, hasta que ese reglamentario no nos salga, no podemos tampoco dar por hecho lo que dice la ley, ¿ya? La ley debe ejecutarse con un reglamentario y ese reglamentario pues tenemos que esperar que llegue y no va a llegar el 1 de enero. Listo. Ok, muchísimas gracias, muy amables. Con mucho gusto. Bueno, seguimos en el chat con la pregunta de Aida Gutiérrez. El que no está obligado a emitir factura electrónica debe solicitar autorización del documento soporte. Solicitar autorización, sí, el documento soporte de por sí, él tiene una numeración autorizada de por sí, desde su nacimiento. Lo que pasa es que el que no es facturador electrónico deberá hacerlo de forma manual, en papel, como de pronto lo venimos haciendo hoy en día. Esa es la diferencia. Seguimos con levanta la mano María Aide Hernández. María Aide. Buenas noches, gracias María Janet. Buenas noches, Hassan. Buenas noches para todos. Buenas noches. Tengo dos preguntitas, Hassan. La primera, si a mí un proveedor quien no es responsable de IVA, yo soy facturador electrónico, me pasa una cuenta de cobro, yo inmediatamente tengo que hacerle el documento de soporte o yo puedo decir, voy a hacer todos los documentos de soporte del mes en tal fecha. Eso es una muy buena pregunta, porque ahí realmente juega lo que vendríamos o lo que siempre venimos debatiendo y es el momento del hecho generador, ¿sí? En teoría, el documento deberíamos hacerlo o deberían hacer cuando se da el hecho generador, ¿sí? Pero ya se maneja de un común acuerdo el tema de, bueno, ¿cuándo yo voy a hacer el documento soporte? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Bueno, hay algunas validaciones que todavía, como esto no ha salido, no sabemos si pasen o no pasen. Me explico. La factura en este momento tiene 10 días de tolerancia. Usted hoy puede entregarle a la DIAN una factura, hoy es 29, del 19 de noviembre y se la va a recibir porque está dentro de la tolerancia de los 10 días, ¿sí? El caso de la nómina, por ejemplo, la nómina sí es muy estricta, la nómina dice días calendarios entre el 1 y el 10 del mes siguiente y esa es su fecha de entrega de ese documento. Pero todavía no sabemos, porque no tenemos la experiencia, si de pronto yo hoy puedo enviar un documento con fecha de hace 15 días, ¿sí? Eso todavía, digamos, no lo hemos vivido, aunque lo que nos dice el resto de los documentos es que eso ha tenido su tolerancia, ha tenido sus manejos, y lo más probable es que el documento soporte también lo tenga. Lo que no te puedo decir hoy es, bueno, yo hoy 31 voy a poder hacer las cuentas de cobro del 15, por dar un ejemplo. Esa información de pronto sí nos tocaría corroborarla, que de pronto la DIAN ya nos entregue los ambientes, que empecemos a hacer pruebas, eso de pronto ya más adelante lo podrás ver, pero es una modalidad que venimos manejando, así como manejamos por lotes la facturación, como manejamos por lotes la nómina y cosas así, pero siempre todo dentro de su tolerancia de documentos. Entonces, es muy importante esa pregunta que haces. Sí, definitivamente lo que debemos tener en cuenta es que para efectos del periodo y estas cosas, la fecha fiscal del documento es la fecha que tú colocas en el comprobante. No es la fecha de validación que nos da la DIAN, porque la fecha de validación lo que nos dice, yo se la recibí tal día.
pero el comprobante tiene otra fecha fiscal, que es la que se toma en cuenta para todos aquellos efectos tributarios. Entonces estaremos esperando de pronto, sabemos que lo más probable es que se podrá hacer, pero ya de pronto tener con más precisión qué, cómo y cuándo. ¿Sí? Ya. Gracias, Hassan. Y otra inquietud, si yo tengo un proveedor que semanalmente me pasa una cuenta de cobro, ¿yo puedo juntar las 3 cuentas en una sola para hacer documento de soporte o tengo que hacer un documento de soporte por cada cuenta de cobro? Eso depende ya de tu organización. Por ejemplo, la nómina debe, si yo le pago semanal al trabajador, en caso nómina, pues yo debo hacer un solo documento soporte de nómina electrónica, uno solo, uno, caso nómina. Pero para el caso del documento soporte, resulta que yo puedo hacer, según como tenga mi organización, los 4 documentos soportes aparte, puedo hacerle un solo documento soporte, incluso el documento soporte puede contener varias líneas en su interior. Entonces, como para darte una claridad, tú puedes hacer un solo documento soporte y dentro de ese documento soporte colocar servicio prestado a la semana 1, servicio prestado a la semana 2, y así le haces 4 líneas al documento y quedaste con un solo documento mensual para un proveedor que de pronto te presta un servicio de manera semanal, ¿sí? O también puedes tener el caso de que le compras a un no responsable productos y este documento de soporte también puede tener varias líneas con cada uno de los productos diferentes. Entonces, tú puedes llenar el documento soporte con una sola línea que se llama, un ejemplo, almuerzo ejecutivo. O puedes llenar el documento soporte con los componentes de este almuerzo ejecutivo, una bandeja, el líquido, etcétera, etcétera, y liquidarle al final una sola cuenta, un solo pedido. Eso también es posible. Ya es el manejo que le vayas a dar. Muchas gracias, Hassan. Ok. Gracias, María Aide, por participar. Ana García dice, ¿también se debe comprar el certificado para este documento, tal como se compra para la factura electrónica? Qué buena pregunta. Y ahí, bueno, María Yane, aprovechemos la circunstancia para volver a direccionar al público o a las personas. Precisamente aquí en pantalla se está mostrando tu número. Yo les recuerdo que María Janet pues maneja varios documentos del ecosistema, también maneja el tema de firma digital. Si ustedes requieren, por ejemplo, tienen el gratuito DIAN o tienen un operador tecnológico que les dice que trabaja con firma propia de ustedes, que la necesitan adquirir, entonces ustedes pueden adquirir este tipo de firma. La ventaja es que esta firma funciona para todo el ecosistema. Si usted ya la adquirió para factura, esa le sirve para firmar nómina también y le va a servir para firmar documento soporte y cualquier otro documento que venga del ecosistema. Entonces, si usted necesita una firma digital para uno solo de los documentos, recuerde que por el simple hecho de tenerla, ya tiene la firma para cualquier documento del ecosistema. Esta firma también tiene una ventaja, que si usted de pronto la tiene, si usted la tiene instalada en su navegador, usted va a poder ingresar al portal de factura electrónica de la DIAN sin necesidad de enviarse token o correo para poder tener el acceso a ingresos, ¿no? Sino que cuando usted tiene una firma digital, usted simplemente digita su número de cédula, dice voy a entrar con certificado y accede de una vez al login de la DIAN sin enviarse correo o enviarse estas cosas. Entonces, de pronto los que requieran firma digital, recuerden que esto sirve la misma firma para todos los documentos electrónicos. Aquí les dejamos el número de María Janet, la pueden contactar por interno y ella les podrá suministrar información del certificado. Así es. O de cualquier otro producto del ecosistema, factura electrónica. Así es. Cualquier cosa, pues saben que siempre estoy en la orden en las redes sociales o en los grupos académicos, ahí con mucho gusto. Me llaman también al celular y con mucho gusto también les doy la orientación pertinente. Vamos con
Marisol Agudelo, porque estamos dando turno uno para los que levantan manito y el otro para el que ha escrito en el chat. Marisol, abre el micrófono, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Doctor, mis preguntas son varias. Tengo dos. La firma gratis que uno tiene para subir la factura electrónica también sirve para la nómina electrónica. Sí, pero debes tener en cuenta algo. Debes esperar que la DIAN publique el software gratuito de la DIAN. Porque cuando tú tienes la firma gratis, lo que pasa con la firma gratis es que ella ya está instalada en el software de la DIAN y tú no tienes acceso a la firma. Es decir, la firma que te regala la DIAN es para usarla con el gratuito DIAN y no para usarla con un tercero. Entonces, en este momento hay que ver qué va a pasar con el último grupo, que son los más pequeños en cuanto a nómina, y es de pronto lo que estemos esperando con el gratuito DIAN. Pero en caso tal de que el gratuito DIAN no alcance a salir para las fechas establecidas, entonces lo más probable es que te toque buscar, por otro lado, cómo solucionar el tema de la nómina hasta que la DIAN de pronto pueda darnos esta herramienta con el gratuito. Entonces, realmente sí, la misma firma funciona, solo que como es una firma que te obsequia la DIAN, solo tiene ese propósito y solamente está instalada en el software gratuito. No la puedes descargar, no la puedes bajar, no puedes, como decir, tener esa firma a la mano. Tenemos más bien ir donde la doctora María Yana y conseguirnos la firma para ir a la fija, porque como eso es la primera semana de enero. Bueno, podría ser. Para la nómina. Pero otra pregunta. La factura POS con valores mayores a 5 VT, ¿ese empieza a regir a partir de enero o hay que esperar la reglamentación? Hay que esperar la reglamentación. Todavía no está vigente entonces. Okay. No. Y la última pregunta, discúlpeme, doctor. Si yo casi no utilizo el documento soporte y la tengo ya vencida hace 2 o 3 meses y por decir algo ahorita en diciembre sé que se me presenta un pago para utilizar y debo utilizar el documento soporte y ya llevo 2 meses con ella vencida, ¿tengo alguna sanción? No, solamente que mientras la numeración no esté vigente, usted no puede expedir documento soporte. Eso sí lo tenía claro. Entonces, expídelo mañana para que lo que vayas a contratar en diciembre esté dentro de la numeración vigente y autorizada. Muchas gracias, doctor, muy amable. Una feliz noche. Excelente la Bueno, explicación. con mucho gusto. Gracias. Bueno, seguimos con Diana Lorena. Esta pregunta me parece que le hicieron también ya. Sin embargo, Hassan tiene libertad en responder o volverla a, bueno, interpretar. ¿Y cómo dice la pregunta? La pregunta dice así: los pagos que se hacen a los empleados, diferente a los de nómina, ¿se hace un documento de soporte? Lo que pasa es que el empleado es nómina. Si no es tu empleado, si eso no es una relación laboral, él no es un empleado, él es un contratista o es una persona ocasional, pero empleado es una persona que tiene un contrato de realidad laboral. Para ese le aplica la nómina electrónica. Para la persona que de pronto viene y le hace un arreglo de plomería y fue, o de pronto usted tiene un conserje, un jardinero y viene una vez al mes y eso se arregla en una sola vez, pues ese no es un empleado, es un prestador de servicios y para ese usted utiliza el documento de soporte. Listo, Hassan, muchas gracias. Marlene levantó la manito. Marlene, ahora micrófono, por favor. Sí, doctora, buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo una pregunta. Si yo utilicé la firma electrónica con un facturador X y con ellos es que yo tengo la firma. Ahora para lo de la nómina, ¿qué debo hacer? Si lo voy a contratar con otra empresa. La pregunta es ¿quién compró la firma? ¿La compró usted, la pagó aparte o se la colocó el operador? No, la compré aparte. Usted coge esa misma firma y se la entrega a su otro proveedor y arranca su implementación con ese otro proveedor. Ah, ya. Ah, listo. La misma firma le sirve para diferentes proveedores. Ah, bueno, ya. Muchas gracias. Ok. Lo que pasa es que ustedes van a encontrarse que en el mercado muchas casas de software que tenían software de nómina
lograron conectarse a nombre propio y hacer la transmisión de la nómina sin que ellos fueran facturadores electrónicos. Entonces, cuando usted tenga ese caso, pues lógicamente va a tener que adquirir la firma y va a poder seguir trabajando con su casa de software, la que venía tradicionalmente, llevándole todos estos procesos de nómina. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Augusto Bermúdez, con este CUT, ¿cómo se haría el caso de la UGPP? Es decir, ¿sabría a tiempo real qué gana el que presta el servicio a las empresas y podría hacerle liquidar la seguridad social? Con este, ¿qué, María Yane? Perdón, ¿cómo decía la pregunta? Bueno, el CUT, C-U-D-S. Ah, el CUTS. Uh-huh. No, realmente estas agencias del gobierno no operan así, porque este documento, eso no puede ser tan inmediato, porque es que ese documento debió tener de pronto algún ajuste o alguna cuestión, entonces es muy prematuro hacer eso en línea. ¿Qué esperan ellos? Ellos esperan a que se cierre el ciclo, a que termine el año fiscal, y lo que hacen es fiscalización sobre lo que ya está presentado. Entonces ahí de pronto es donde ellos le van a llegar a tocar la puerta a la DIAN y decirle, venga, compártame las nóminas, y entonces ahí ellos ya van a poder hacer pues como sus respectivos manejos y fiscalizaciones y este tipo de cosas, pero realmente que eso se vaya a hacer totalmente en línea, no podría ser. Bueno, seguimos con Beatriz Quijano. ¿Puede abrir micrófono, Beatriz? Muchas gracias, María Yanet y Hassan. Buenas noches para todos. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo vencida la resolución de autorización del documento soporte, los documentos que yo emita en ese tiempo de vencimiento no me los aceptan como costo de deducción, ¿verdad? No son válidos. Ok, listo. Muchísimas gracias. Ok. Maribel Blandón pregunta en el chat, ¿qué pasa si no hay interacción entre contabilidad y los documentos electrónicos? Es decir, la contabilidad la lleva el contador en un software y la factura electrónica, la nómina y el documento soporte, ¿se hacen cada uno en aplicaciones diferentes? No pasa absolutamente nada. Usted puede tener un proveedor distinto para cada cosa. Lo que usted debe tener en plena coherencia es que lo que entregó en factura electrónica y lo que entregó en nómina electrónica sea lo mismo que declaró en sus impuestos. Eso es lo que usted debe tener como regla de oro, independientemente ya de cómo y cuándo lleve su contabilidad. Si usted, digamos, factura por el gratuito DIAN, voy a dar un ejemplo, usted factura por el gratuito DIAN y tiene un software contable de escritorio en el cual lleva su contabilidad, pues sencillamente usted descarga un listado del portal de la DIAN, de su facturación, y lo carga a su contabilidad y lleva su contabilidad, y esto no riñe lo uno con lo otro. Porque una cosa es las herramientas que usted tiene para emitir los documentos y otra cosa es las herramientas que usted tiene para llevar su contabilidad. Lo que pasa es que eso de ahí para arriba tiene un sinnúmero de dolores de cabeza ya diferentes. Usted tiene que mirar que usted esté cumpliendo con todo y dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, bueno, por ejemplo, validar que usted ya su contabilidad la lleve tanto en NIF como en su forma normal y tratar de cumplir con todo. En últimas, lo que se pide o lo que se exige en procesos de fiscalización y estas cosas son precisamente los libros. Entonces usted lo que tiene que llevar es muy al día sus libros. Ahora, el libro ahora ya está formando parte de un ecosistema electrónico, ¿no? También debemos tenerlo en cuenta. Bueno, Beatriz, porfa, apaga el micrófono. ¿Ya?
Listo. Mariela Leguizamón, Mariela. Bueno, buenas noches, María Janet y todo el equipo. Bueno, tengo una pregunta acerca del documento soporte para no obligados. El código único de documento soporte, eso va en el documento soporte. O sea, ¿eso en qué consiste el código único de documento soporte? Que eso me quedó la duda. Bueno, ese aplica para el documento soporte de manera electrónica, ¿sí? Entonces, eso es una cadena de inscripción, la cual hace único el documento soporte. El CUTS es para el documento soporte lo que para la factura es el CUFE. Entonces, usted sencillamente con ese código CUTS lo que va a poder hacer es que el día de mañana va a entrar al portal de la DIAN, lo va a consultar y va a ver que fue un documento entregado en la DIAN, como hoy lo hace con las facturas. Bueno, y otra pregunta, que eso va a funcionar desde el próximo año, ¿verdad? Desde enero. La DIAN en enero nos va a decir qué, cómo y cuándo. Entonces, lo que tenemos que estar es pendientes de cómo se vaya a implementar. Nos toca es cuando firmen el documento, estar pendientes de si ya tenemos fechas para la implementación del documento soporte de manera electrónica. Bueno, pues muchas gracias por la explicación. Claro. Listo, Mariela. Coordinador administrativo y financiero en el chat pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para hacer el documento soporte después de la transacción? Sí, esa pregunta ya la contestamos hace un momento, nos la hicieron vía micrófono y pues la respuesta es que debemos esperar a ver qué nos surge de las pruebas y de los primeros envíos. Si la validación nos va a colocar algún rechazo o la validación nos va a dejar enviar el documento con días de diferencia. Nos toca esperar para eso. Lo que sí podemos decir es que, bueno, en otros documentos del ecosistema es posible. En otros, o sea, cada documento ha venido con su dinámica de entrega diferente. Entonces, esa parte sí nos tocaría ya hacer los respectivos envíos y ver qué nos arrojan las reglas de validación. Revisoría Fiscal pregunta, ¿a partir de qué fecha surge la obligación de transmitir el documento soporte? No tenemos un calendario todavía para eso. Estar atentos. Servicios administrativos, Zarzal Valle. ¿Puede abrir micrófono? ¿Tiene la palabra? Gracias, Mariana. Lubián Hernando Moreno, ¿cómo vas? Muy bien. Bien, Hassan. Hassan, la pregunta es, la nómina electrónica para las alcaldías, ¿cuándo están obligados a hacerla? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque resulta que el calendario, primero que todo, sale acorde al número de empleados que tiene la entidad, ¿sí? Ahora bien, vale la pena definir qué ente de la alcaldía es el que va a realizar la nómina electrónica. ¿Por qué? Porque la principal razón de ser de la nómina electrónica, no estoy hablando, bueno, también del documento soporte, pero básicamente de la nómina electrónica es la deducción de costos y gastos en la declaración de renta. Entonces, el primer análisis que debemos hacer es si el ente, el cual va a emitir la nómina electrónica, presenta una declaración de renta o no, o si necesita deducirse o no ese costo o gasto derivado de la nómina. Pues, para clarificar, o sea que quien tenga código 04 y 06 en su obligatoriedad no estarían obligados a presentar nómina electrónica, sino los que tengan código 05 en la obligatoriedad del RUT. Sí, en las obligaciones.
Lo que pasa es que, bueno, hay que entender algo de la obligatoriedad de la nómina electrónica. Y es que si usted no reporta la nómina electrónica, la única sanción exigible que tiene es que no va a poder descontarse ese costo o gasto. Y si usted no descuenta costos o gastos en una declaración de renta, pues a usted no le aplica. Es también lo que le sucede al régimen simple. Por ejemplo, que él no tributa por los costos y gastos o por el patrimonio, sino que, sino que él lo hace es por el ingreso bruto. Entonces, por cada ingreso bruto, él paga un porcentaje y ya, se acabó. No es necesario demostrar cuánto quedó de utilidad ni nada de estas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, casos como el régimen simple, como los regímenes especiales, pues no están obligados a declarar, a transmitir nómina electrónica. ¿De qué municipio nos estás escuchando hoy? De Zarzal Valle. Bueno, o sea, es claro entonces que digamos que para el 04 o 06 pues está esa condición, pero digamos que sí está obligado para documento soporte para los contratistas que prestan servicios. Lo que pasa es que el documento soporte tiene la misma intención del documento de nómina, hacer descontables los costos y gastos. Y si usted no declara renta, entonces no es mucho lo que hace con el documento soporte. Y vuelve a aplicar el caso para el resto de contribuyentes de regímenes especiales o regímenes como el simple, que no están obligados a declarar renta, sino que tienen una forma diferente de tributar. Listo. De todas formas, no hay como normatividad clara para los entes territoriales aún todavía, ¿cierto? No está como tan claro. Qué buena pregunta. Sí, es correcto. Digamos, si hablamos de obligatoriedad, no hay todavía una doctrina que nos diga al pie de la letra cómo hacer este ejercicio. Pero en un futuro, esto lo anunció la DIAN, la idea es que todas las empresas del Estado entren al ecosistema de factura electrónica, ¿sí? Digamos que si ya lo hacen con facturas y se lograron obligar por el tema de factura electrónica, la idea es que adopten el resto de documentos del ecosistema y, digamos, realicen este proceso. ¿Por qué? Porque es que el mayor contratante o el mayor consumidor, el mayor cliente que hay en el país, pues es el Estado colombiano, son las entidades del Estado. Entonces son las primeras llamadas a entrar en el ecosistema, pero no lo hacen hoy como lo hacemos de pronto los del régimen ordinario o como lo hacen los del régimen ordinario, pero sí está previsto para que ellos también entren, van a tener su doctrina en la cual nos digan cómo hacer las cosas con las empresas precisamente que le pertenecen al Estado. Sin embargo, hay algunas que sí están obligadas por su naturaleza en renta, como por ejemplo las de servicios públicos que tienen una economía mixta. Ellas en parte hacen declaración de renta, entonces tienen que aplicar a la nómina electrónica. Por eso decía hace un momento que dependiendo el ente de la alcaldía, hay que mirar si está obligado o no a transmitir la nómina electrónica. Diego Ocampo, primero que todo hago una pregunta a Hassan para no abusar de su confianza y de su generosidad en su tiempo. Íbamos hasta las 8, usted nos da un tiempito más con algunas preguntitas que tenemos tanto en el chat como personita levantando manito. Claro, claro, vamos un poquito más. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos con Diego Ocampo. Diego. Buenas noches, habla María Cristina Riasco, estoy utilizando Yo me refiero al nombre que está ahí en el... Sí, señora. Buenas noches, es que quiero hacerle una pregunta al doctor Hassan y es lo siguiente. Yo estoy haciendo el documento soporte actualmente y tengo resolución. Cuando se inicie a presentar el documento electrónico, ¿toca sacar una nueva resolución como documento electrónico o ese consecutivo que yo tengo de la resolución actual es la que debo continuar?
Es una buena pregunta. Sirve, la numeración actual sirve, pero mi recomendación es que utilicen una nueva numeración. Esto con el fin de separar lo que quedó en papel y lo que viene en electrónico. Pero realmente desde que se montó en el sistema Muisca, esta numeración fue destinada hacia la parte electrónica. Entonces, esta numeración de documento soporte funciona también para el tema electrónico, pero por orden, por recomendación, es importante que separen las dos cosas. Además de que posiblemente tengan incidencias técnicas, como que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a consumir esta numeración ya de manera electrónica, esto les tenga que traer una clave técnica, así como lo hace la factura. Entonces, esto tiene otro tratamiento y por este tipo de cuestiones yo te sugiero hacer un nuevo prefijo y que vuelvas a arrancar en uno. Pero de que lo vas a poder hacer como tú tengas concebido tu proceso. Perfecto, muchísimas gracias. Ok. Cardona Consultores pregunta, ¿la factura de no domiciliados se hace en documento soporte? Llámese persona natural o jurídica. ¿Factura de quién? De no domiciliados. Ah, un no residente. No residente, sí, puede ser. Sí, claro, porque digamos que ya para extranjeros, pues la factura de ellos, la manera como tienes para homologarla aquí en Colombia es precisamente con el documento soporte. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto no sea una importación. Si es una importación, hay que hacer otro tipo ya de documento. Este no nos sirve, como ya lo vimos en la exposición. Bueno, Jessica Pontón dice, ¿qué sucede si en agosto del 2020 saqué una resolución para el documento de soporte de la número 1 de 50? Eso se me agotó en abril, pero yo seguí causando y la resolución la saqué en octubre de este año. Obviamente con el consecutivo que seguía, los documentos soportes de mayo a agosto causados no me sirven o puedo poner un sello con la nueva resolución y tengo que cambiar la fecha a todo. Ah, pues ella dio el problema, pero dio la solución. Pues si usted organiza su operación y organiza su contabilidad, cosa de que con la nueva numeración le coincida la fecha y le coincida el consecutivo, pues claro, pero entonces lo que usted debe tener en cuenta es que va a tener un hueco entre lo que pasó en los meses que no tenía numeración autorizada, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que la numeración autorizada es la que le permite a usted hacer el uso de este costo o gasto como deducible, ¿sí? Digamos que la norma lo expresa, ¿sí? Podemos validarlo y entonces ahí usted lo que tiene que tener en cuenta es que mientras tuvo numeración vigente, pudo emitir documentos soporte. De lo contrario, si usted, digamos, lo presenta así, puede correr el riesgo de que en una fiscalización o si usted va a pedir, digamos, devoluciones ante la DIAN y esas cosas y empiecen a revisar, eso es una inconsistencia que nunca pasa los filtros. Entonces, esos costos o gastos en el momento de una auditoría, eso se lo van a desconocer. Veo personas que ya hicieron las preguntas en el chat, ya han participado y tienen manito levantada nuevamente. Por ejemplo, Aida Gutiérrez. Aida, ¿vas a preguntar algo? Porque ya leí tu pregunta en el chat. Sí, tengo un caso que encontré, es con factura electrónica. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, mira, es que llegué a una empresa donde el señor, se había pedido pues una autorización de factura electrónica, tanto de POS como de la otra factura electrónica, y resulta que el señor, cuando solicitó habilitación de la factura, él empezó a utilizar
perdón, explico de nuevo. Él tenía una autorización. Resulta que él se le venció la resolución. Y sucede que él pidió una nueva numeración y empezó a trabajar con esa nueva numeración y no se continuó con lo anterior. ¿Qué se debe hacer en ese caso? ¿Y las dos estaban vigentes? Sí, las nuevas están vigentes con la nueva autorización que pidió. Y me explico, un ejemplo, él había pedido del 1 al 500 y resulta que él no había utilizado las 500, apenas había utilizado 100 y volvió y solicitó de la 501 a la 1000 y empezó a utilizar de la 501 a la 1000. ¿Qué hago con la 101 a la 500? ¿Están separadas por prefijo? Nada. Ese caso está muy raro. Sí, O pero sea, yo lo utilizó la misma. Lo que pasa es que hay una cuestión y es que no es coherente que usted se devuelva en la numeración. Yo le aconsejaría que maneje desde la 101 a la 500, deje ese hueco y los maneje como anulados y continúe de ahí en adelante, diría yo. Porque no tiene coherencia que usted tenga la 501 con una fecha y la 100 con una fecha posterior. Sí, eso no tiene mucho sentido. Bueno, vamos con, bueno, es que Ana García pregunta por acá, dice, ¿no sirve hacer un documento en el sistema contable con resolución de facturación y ahí se contabiliza las compras y el seguro social de los no obligados necesariamente debe ser físico? Porque esa S me parece a mí que no entiendo esa S. No, yo tampoco la tengo muy clara. De pronto la persona está en el chat. Ana García está presente. Ana. Bueno, continuemos con Junmeri Giraldo. Quisiera saber si una persona natural no responsable de IVA debe realizar el documento soporte a las compras que realice a los no responsables de IVA. Sí, lo puede hacer. Y él tiene dos opciones. Si es facturador electrónico, lo hará de manera electrónica. Si no es facturador electrónico, lo puede hacer en papel, lo puede hacer de manera física. Magdalena Bolívar pregunta, no me quedó claro si los documentos soportes que ya está contabilizado hay que subirlos luego a la plataforma de la DIAN. Bueno, el documento soporte, si es electrónico, al momento de transmitirlo, lo estamos subiendo a la plataforma de la DIAN. Lo que pasa es que todavía están los documentos soporte, están todavía en papel. Ese no, uno empieza a transmitir en el momento en que le digan estamos ya para la transmisión. Sí, antes, los de antes ya quedaron en papel. Cuando cuando salga el calendario, me imagino. Lo que va a pasar es que los que ya quedaron en papel, quedan en papel. Listo. Dice María Patricia Peña, una persona no responsable de IVA que voluntariamente está facturando electrónicamente, ¿debe realizar el documento soporte a las compras que realice o no a los responsables de IVA? Parece que esta pregunta ya estaba repetida, que me suena. Sí, parece ser que las dos personas hacen la misma pregunta. Ya se respondió. Sí, pero María Patricia tiene otra, Janet. Dice, por ejemplo, que ellos están emitiendo factura electrónica con un operador que no tiene firma. Dice que voluntariamente. No, dice que su operador no tiene firma, solo transmite la factura. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, ahí hay que más bien tener una claridad, porque firma para poder transmitir facturas sí debe haber. El tema es la propiedad de la firma, a quién le pertenece.
Porque si su operador no tiene firma digital o no firma por usted, él le debió decir, vea, adquiera una suya a nombre propio y con esa hacemos la emisión ante la DIAN. Sin una firma no es posible pasar la validación previa de la DIAN. Entonces, o debe tener una firma, ya sea del operador o una firma ya sea propia para poder hacer la transmisión de estos documentos. Entonces, si este requisito no está, lo más probable es que las facturas no se estén transmitiendo. Si el requisito está, pues las está transmitiendo y cualquiera de esas dos modalidades es válida. María Patricia, ¿le quedó claro? María Patricia está presente. Bueno, Jenny Cobo, ¿quién transmite el documento soporte? ¿Va a ser el responsable de IVA o responsable de facturar electrónicamente? Porque ellos son los obligados a transmitir. Dice Jenny, ¿quién transmite el documento soporte? El documento soporte claramente lo transmite el adquiriente y la obligación la tiene el adquiriente. Entonces, si el adquiriente es un responsable de IVA, debe hacer documento soporte. Si el adquiriente es un facturador electrónico, debe hacer documento soporte. Todo esto depende de la obligación que tenga ese adquiriente, no el proveedor, no quien presta el servicio, sino quien lo está adquiriendo, quien lo está demandando. Él es el que está obligado a presentar este documento. Noemi Ortiz, vi que levantó la manita y la volvió a bajar. Noemi, porque las otras personas que están con manito levantada ya participaron, pero voy a dar prioridad a los del chat. Listo. Dice bueno, incluso, Paz. Esta larguita, siempre hay muchas preguntas. Dice Fundapaz, cuando se hacen legalizaciones, hay varias personas naturales que no están obligados a facturar. ¿Cómo se enviaría el documento soporte? En papel, esa ya la contestamos. Bueno, es que me hacen preguntas y luego van acá y la vuelven y la hacen y me embolato. Vamos a escoger unas al azar, María Janet. Yo tengo aquí unas que quiero contestar. Bueno, yo te dejo esa decisión a ti de tantas que hay. Mira a ver cuáles no han repetido para poder que tengamos respuesta de las que... Claro. Sí, para que podamos tener más respuestas de tu parte. Sí, aquí hay una que está chévere. La hace Cardona Consultores. Dice que la resolución 42 dice que las empresas de transporte no están obligadas a facturar. Y entonces es necesario hacer también documento soporte. Esto no depende de la actividad. Si bien no es que las empresas que presten transporte no estén obligados a facturar, ellos sí están obligados o pueden ser facturadores electrónicos. Y esto es algo que yo digo en las charlas siempre y abiertamente. Miren, quien obliga no es la DIAN. La DIAN no es un ente importante en este tipo de procesos. Es más, lo que diga o no diga la DIAN, pues en últimas, siempre lo que se termina haciendo es lo que nos lleva en el proceso. Y aquí, ¿qué es lo que pasa con esto? Sí, una empresa de transporte no está obligada a facturar, pero si su cliente le exige factura, usted quedó obligado a facturar. Ahora bien, la empresa de transportes tiene un documento equivalente. Eso es cierto. Él puede hacer uso del documento equivalente, pero no está exento de que el cliente, de pronto el cliente institucional, el cliente que le da un contrato puntual a esta transportadora, lo exima de exigirle factura electrónica. Se la puede exigir. Y si usted no le entrega factura electrónica, lo más probable es que él busque otro proveedor de esto para que, le surta esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí está obligado a facturar. Ahora bien, esto no tiene que ver con el tema del documento soporte.
El análisis que tenemos que hacer aquí es, ¿esta empresa transportadora es responsable del impuesto a la renta? Entonces, sí, declara renta. Ah, esto es un costo o gasto que debe deducírselo. Por lo tanto, sí estaría en la obligación de emitir el documento soporte. ¿Solo por qué? Porque necesita descontarse esos gastos de esas adquisiciones que le está haciendo a no responsables de la facturación o a los no responsables de IVA, en fin. Entonces, la respuesta es sí. El hecho de que de pronto no estén obligados a facturar electrónicamente, de pronto no quiere decir que no deban hacer el documento soporte. Supongamos que no facturan electrónicamente, supongamos, lo deben hacer en papel para poder hacer uso de los costos y gastos deducibles que esto implica. Y quiero de pronto también contestar una pregunta chévere por acá, creo que es de la misma revisoría fiscal, hace unas preguntas chéveres. Esta dice: si yo hago un reintegro de taxis a mis empleados y acostumbro a elaborar documentos soporte, no lo hago en nómina porque no es un ingreso laboral, ¿tengo algún problema? Mire, usted lo que está teniendo aquí es una situación encontrada, porque resulta que la nómina sí tiene los espacios para manejar este concepto de transporte y para manejarlo como no salarial. Las etiquetas del XML de la nómina electrónica, puntualmente las que no son salariales, terminan con las iniciales NS, no salarial. Y lo más conveniente es que usted maneje ese rubro por acá por la nómina, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la forma correcta de hacerlo es por la transmisión de la nómina. Eso sí, tenga mucho cuidado, no se vaya a confundir los temas de viáticos. Hay unos que hacen, estoy hablando de viáticos, no de estos transportes, no de estos urbanos, no de estos taxis, esos sí hacen base salarial. Entonces, lo mejor es que usted se asesore con un abogado experto en el tema laboral y defina qué hace base salarial, qué no hace base salarial, y asimismo usted toma la decisión de cómo hacer la transmisión o reporte de estos costos y gastos. Entonces, eso es muy importante y esto es una labor que usted debe hacer de la mano de un abogado experto en laboral. Bueno, vamos a buscar otra pregunta por aquí. Algunas ya las han, de pronto, ya las hemos contestado. Ay, doctor, qué pena, yo tengo otra pregunta para hacerle. Bueno, claro, Marisol. Gracias, doctor. Las personas de aprendices del SENA en etapa productiva que están dentro de la nómina, no, ya laborando y que uno les paga el salario mínimo, ¿ellos también deben ir en la nómina electrónica? ¿Los del SENA? Sí. Sí, sí. Claro, Vale. efectivamente. Lo que pasa es que el aprendiz del SENA, bueno, él tiene un tipo de contrato que es de aprendizaje, eso se entrega en la nómina, no maneja sueldo, sino que maneja es un auxilio o un compensatorio, correcto. Y bueno, debes transmitir la información con todas las consideraciones que tiene puntualmente este caso. Doctor, y usted hablaba ahorita que las personas que no son, bueno, así le dice la norma, que las personas que no son contribuyentes no están obligadas a hacer la nómina. Entonces, en el caso de las personas que tienen el beneficio del CICE, ellos no están obligados a subir la nómina electrónica. La pregunta es, ¿declara renta? No, porque los primeros 5 años es cero, el impuesto es cero, y los otros 5 años el impuesto es 50%. O sea, no tiene la necesidad de tomar eso como un costo deducible. Ajá. Le da lo mismo mandar la información en la columna de los deducibles que en la de los no deducibles. Correcto, sí. Entonces no están obligados, no están obligados entonces. Pueden estar tranquilos. Por como me muestras la situación, no. Como me estás mostrando la situación, no. Es que realmente la nómina, más que un tema sancionatorio, lo que trae es un tema de castigo. Sí, porque no se puede reconocer como costo. Exactamente, no se lo puede reconocer como gasto, como costo o gasto. Y si usted la transmitió porque estaba obligado y hizo la tarea
pero le quedó mal enviada la nómina, entonces recuerde que ahí tiene el 651 del Estatuto Tributario que le está diciendo cómo y cuándo debe pagar la multa. Entonces uno hace mal y luego sales castigado. Ese sí ya no es castigo, ese sí es Una totalmente sanción. sancionatorio. Sanción. Ok, doctor, muchas gracias por atenderme. Dios lo bendiga. Una feliz noche. Bueno, con mucho gusto, María Yané. Yo creo que ya vamos terminando, ya vamos concluyendo. Claro que sí, gracias. Sí, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Te agradezco esa voluntad que tienes para con todos nosotros y esperamos volver a verte pronto ya en el 2022. Esta es una de las últimas, la conferencia que tenemos mañana. Los esperamos. ¿Qué me resta decirle? Que muchas gracias y que descanse. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien. Ya nos volveremos a ver. De pronto, más adelante también, el otro año, posiblemente ya volvamos a alguna presencial, donde esperamos tenerlos a todos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias. Bien, feliz noche. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Muy enriquecedora la capacitación. Gracias. Doctora María, Excelente muchas gracias. intervención. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana para todos. Mil gracias, Dios lo bendiga. Muy buenas, gracias. Muy buenas Gracias. noches y muchas gracias. Doctora María Yane, muchas gracias por estos espacios que nos permite compartir. Dios me la bendiga.